Muchos no pueden entrar. A ver, un segundito. Doctor, Gorosito y Guido estamos juntas. A ella tampoco la aceptan, pero estamos juntas en la clase. Bueno. No sé si ahí se visualiza el Power. El Power está, a ver, no está abierta la copita. Un segundito que sigue ingresando gente. A ver, ahí voy a intentar de nuevo, espérenme. Ahí intento de nuevo, un segundito. Ahí se ve. Ahí está pantalla completa. No, le faltaría hacer el icono de la copita para que tome solamente la presentación. A ver que no me... No me está permitiendo otra pantalla. Doc, creo que si aprieta F5 también presenta. A ver. Sí, yo lo veo como presentación completa, pero no sé por qué no me está dejando. Ahí supuestamente está en presentación. Yo lo veo como presentación completa y ahí está activado para hacer el pase de diapositiva. No sé si les aparece a todos así. No se ve presentado, doctora, pero igual se ve bien. Pero, ¿No lo ven o capaz presentado? hay que tocar el zoom a 100, que está medio bajo, capaz sea eso nomás que nos aparece así. Denme un segundito, a ver, intento de nuevo. Ahí. No. ¿No? Vamos a probar con F5. Tampoco. No sé por qué no me quiere aparecer la pantalla completa. Denme un segundito. A ver, intento de nuevo por última vez. Toda la pantalla. Tercera y última, ¿eh? Esta tecnología, doctor. Espérame. Así es, nos maldice a varios. Ay, sí. Es un dolor de cabeza a veces. Supuestamente a mí me está dando la indicación de que estoy compartiendo a pantalla completa la presentación. ¿A ustedes les aparece como una presentación y ven todas las diapos? Exacto, vemos la del costado que tendrían que ir avanzando y la presentación principal. Claro, eso es lo que no estoy entendiendo, porque la configuración no me está permitiendo ver todo. A ver. Doctora, ¿Sí? en el grupo están escribiendo, hay muchos chicos que no pueden ingresar todavía. Que no se preocupen, ahora vamos a ver cómo solucionamos, ¿sí? Igual, de todas formas, el ingreso se hizo puntual hasta las 4 de la tarde, que era el horario. A ver, espérenme que intento acá. No, no sé por qué no me permite, doctor. ¿Será posible que lo hagamos así? ¿O se dificulta mucho? No, no hay problema, ningún problema. Disculpe, le pido las disculpas del caso, pero no sé Sí. por qué está mi computadora hoy revelada con el mundo. Chico Play, de todas maneras, lo subís al aula después de la presentación, Sí. entonces evitamos problemas. Sí, Bueno, doctor. ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La idea hoy es hablar del tema central o angular de una de las denominaciones de nuestra materia. Nosotros hemos estudiado hasta ahora lo que básicamente llamamos la odontología legal y hoy vamos a entrar en la odontología forense, es decir, la participación, la colaboración central que tiene el odontólogo como auxiliar de la justicia en especial. Para poder
analizar este tema, debemos hacer algunas consideraciones generales primeras. Ustedes saben que el ciudadano, a quien se le aplica la Constitución, y a los habitantes que estén circunstancialmente transitando por nuestro país, se les aplica el derecho y en particular lo que se busca a partir de un proceso, ya sea el proceso civil, un proceso penal, un proceso laboral, es buscar la verdad. Y la verdad es no solamente la verdad formal, la que se puede demostrar en los papeles, sino la verdad real, la intrínseca, la verdadera verdad. ¿Les gusta esta frase tautológica? En realidad es la que mejor define. ¿Por qué? Porque en nuestro modelo, en todo proceso en realidad, que es siempre dirigido por el juez aplica lo que técnicamente se llama la sana crítica. ¿Esto qué significa? Que el juez tiene la obligación de saber y manejar correctamente el derecho y sobre todo el derecho nacional y el derecho convencional. El derecho convencional es el derecho de los tratados internacionales de derechos humanos que tienen la misma jerarquía que nuestra Constitución. Las dos tienen que ser aplicadas correctamente por el juez. Ahora, hay determinado tipo de actividades donde el juez no tiene por qué saber la materia, no tiene por qué saber de medicina, no tiene por qué saber de arquitectura, no tiene por qué saber de ingeniería, no tiene que saber de odontología. Para ello, tiene que aplicar, sí, un razonamiento para poder interpretar correctamente la situación y poder aplicar el derecho. Y la otra cuestión que tenemos que tener en claro cuando hablamos de proceso es que nuestro modelo federal, lo que implica que existe una unidad política mayor a la cual denominamos nación o el Estado central, y una serie de unidades políticas menores a las cuales llamamos provincia, cada una de ellas por su lado y la nación también por su lado tienen códigos de procedimiento para llevar adelante esta actividad. ¿Qué tratamos de decir con esto? Que nosotros estudiamos, si recuerdan en las primeras clases, que hacíamos una distinción entre el derecho ritual y los códigos de fondo y los códigos de forma. Los códigos de fondo son aquellos que están expresamente previstos en la Constitución. Está el Código Civil y Comercial, el Código Penal, el Código, el Contrato de Trabajo, las convenciones colectivas de trabajo, etcétera, que son competencia de la nación fijarlas. Pero existe también otros códigos de fondo que tienen las provincias. Por ejemplo, los códigos de agua, los códigos agrarios. Es decir, la primera cosa que hay que tener bien en claro es que no solamente la nación hace códigos de fondo, pero sí hay un catálogo expresamente previsto en la Constitución Nacional que dice cuáles son las leyes generales que maneja la nación. Pero para poder aplicarlas, para poder exigir su cumplimiento y para poder cumplirlas, existe un derecho ritual, un derecho formal, un procedimiento que hay que seguir adelante para poder llevarlo a la práctica. Entonces existen, para el Código Civil y Comercial, existe un Código de Procedimiento Civil y Comercial. Para el Código Penal existe un Código de Procedimientos Penal. Para el contrato individual de trabajo existe un Código de Procedimiento Laboral. Es decir, este código ritual o formal me va a establecer cuáles son las etapas
las formas y los mecanismos que yo tengo para reclamar ese tema puntualmente en sede judicial. No es menor lo que estamos diciendo. Y la segunda cuestión que lo venimos mencionando es que existe un código para la nación y también existe un código provincial del mismo tema. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener un código de procedimiento civil nacional y un código de procedimiento civil de la provincia de Corrientes, o un código de procedimiento civil y comercial de la provincia del Chaco. ¿Está claro esto? Y la tercera cuestión que tenemos que tener en claro cuando abordamos este tema es una garantía constitucional, es una protección especial que nos da la Constitución, que se llama el debido proceso. El debido proceso, que en realidad es un invento norteamericano y que aparece en la famosa enmienda 5, llamada en inglés el due process, son las etapas que debe garantizar siempre un juez en un juicio, y que son 5. Primero, tiene que haber una acusación. Esto estamos hablando en el Código de Procedimiento Penal, porque en el civil cambian los nombres, pero las etapas son las mismas. En el Código de Procedimiento Civil se llama demanda, mientras que en el Código de Procedimiento Penal se llama acusación. En segundo lugar, tiene que haber una defensa técnica que siempre tiene que ser ejercida por un abogado con matrícula habilitado para ello. Tercero, es el tema que nos convoca, que es el ofrecimiento y la producción de pruebas. Y ahora vamos a ver que hay un catálogo muy importante de pruebas a este respecto. Cuarto, son los alegatos. Y parece ser que este es el tema de moda, gracias al juicio que se lleva adelante, que lo podemos seguir por YouTube si ustedes quieren, que es el famoso juicio donde está procesada, o sea, sujeto a juicio, la señora vicepresidenta y algunos otros exfuncionarios y algunos empresarios vinculados a la famosa causa de vialidad. ¿Qué es el alegato? El alegato, que se llama técnicamente alegato de bien probado, es que cada una de las partes, los que acusan y los que defienden, tienen que ponderar correctamente su acusación con las pruebas que se presentaron en el juicio. ¿Sí? Esto es lo que se tiene que demostrar. Ahora, el alegato, la instancia existe para hacerla, pero el acusado y el que se defiende no están obligados a ejercerla. Lo único que está asegurado es el derecho a la defensa, que dijimos que es la segunda etapa. ¿Qué significa esto? Que yo puedo abstenerme de declarar y esto no cambia mi situación procesal. A ver, la Constitución presupone que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuándo se demuestra lo contrario? En un juicio. Y en caso de duda, el juez siempre tiene que absolverme, es decir, ratificar mi inocencia. En otras palabras, si quieren, se los pongo con la imagen de la vicepresidenta Cristina. Ella no es culpable, aunque esté sometida a juicio, hasta tanto no haya una sentencia firme, es decir, hasta que hayan pasado todos los plazos para apelar una sentencia, la señora Cristina es inocente. Se presume inocente según la ley, nuestra Constitución y los tratados internacionales así lo indican.
finalmente hay una sentencia donde el juez tendrá que analizar la acusación, la contestación de la acusación, es decir, la defensa, analizar las pruebas y tener en cuenta los alegatos para dictar una sentencia que podrá ser absolutoria o condenatoria, pero siempre basado en el derecho vigente en ese momento en que sanciona la ley. Esta es la clave. ¿Por qué es importante? Porque según vimos nosotros en clases anteriores, si una acción o una conducta de una persona no está expresamente prevista en el Código Penal, no es delito. Esto tiene que quedar muy claro cuando avancemos. Ahora, fíjense ustedes, el Código de Procedimiento nos genera un abanico interesante de medios probatorios o de medios de prueba. Tomemos, por ejemplo, el procedimiento penal de Corrientes dice que son medios de prueba: la inspección, que hace el juez; la reconstrucción del hecho, que lo dirige el juez; el registro, la requisa, el secuestro, la participación de testigos, la participación de peritos, la participación de intérpretes, el reconocimiento e inclusive los careos cuando las deposiciones de los testigos no sean coincidentes. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿y esto es algo nuevo? Y no, la prueba, que no es otra cosa que la averiguación que se hace en juicio en razón de que alguna cosa es dudosa, ya estaba así prevista en la ley de las partidas en la Edad Media y es la legislación que llega a estas tierras americanas con los españoles. Y esto se va a mantener hasta que recién en el siglo XX, Joaquín Pacheco, un extraordinario jurista, destacaba la importancia de la prueba dentro del proceso, diciendo que toda la controversia de un juicio está limitada a la justificación y a la sentencia del juez, que en realidad no tiene otro fin que el de dar certidumbre a la cosa dudosa. Elizondo, otro gran jurista, agregaba: la prueba no es otra cosa que el crédito judicial de todo hecho dudoso. En 1875, el Código de Procedimientos o la Ley Ritual, si ustedes quieren, de la provincia de Buenos Aires, limitaba la prueba solamente a los hechos conducentes como el medio más eficaz para asegurar la rapidez, es decir, la celeridad del proceso. En definitiva, como dice Machado y Escafino en El perito y la prueba, la pericia trasciende también el cuerpo jurídico para adentrarse en los laberintos de cada una de las actividades humanas. Y esto que parece muy poético, en realidad es porque el género probatorio participa de la necesidad que tienen los hombres de corroborar sus dichos o sus hechos. Y en este caso, mediante el fundamento del dictamen que va a ser una persona distinta a los actores del juicio, que es un experto. El propio Machado dice, cito textualmente: cada actividad creadora en materia tecnocientífica y fuera de ella también, lleva íncita una futura actividad pericial determinada, porque pueden existir tantos especialistas, peritos, como actividades se realizan en la sociedad. Y ustedes lo han visto en la odontología,
cómo el progreso va cambiando significativamente los paradigmas del ejercicio profesional con bastante cotidianeidad. Entonces el peritaje no es otra cosa que un medio de prueba que se configura independiente, pero que tiene sus propias peculiaridades. ¿Por qué? Porque la pericia se produce en el proceso y para el proceso. Y va a versar sobre puntos concretos a fin de demostrar a los sujetos del proceso los elementos probatorios que habrán de ser valorados primero por las partes y en definitiva por el juez, conforme a los criterios que establece la ley. Este tema es tan complejo que hay todo un capítulo que está regulado desde siempre en el Código de Procedimiento. Nosotros vamos a analizar hoy cómo regula la prueba en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, porque en general los códigos se adhieren a ella y hay muy pocas variaciones en el Código de Procedimiento Penal. Así me enseñó mi profesor de procesal en la facultad, el gran doctor Luis Bautista Monti, que había aprendido de un español que enseñaba en la Facultad de Derecho de Corrientes, el doctor Sentís Melendo. Si ustedes quieren, yo los odio, pero si ustedes quieren, para tener en cuenta, porque seguramente van a recibir la guía y allí está la transcripción textual de los artículos del 457 al 478 inclusive del Código de Procedimientos de la Nación, regulan la prueba pericial. ¿Qué es el perito? El perito, palabra que viene del latín peritus, significa experto, el conocedor de algo en particular. Y desde este punto de vista, sostiene el genial Ricardo Miguel, el profesor titular de la Facultad de Odontología de la Universidad de La Plata, en su libro Odontología Legal Aplicada, que el perito odontólogo es un auxiliar de la justicia. Y desde este punto de vista, cualquier odontólogo puede actuar como perito si es designado por el juez de la causa. Por lo tanto, el odontólogo tiene que tener conocimiento de otras ciencias que se relacionan con la odontología, y es el procedimiento pericial, los códigos de fondo y de forma para cada fuero en particular, cómo funciona la administración de justicia, temas de criminalística, de antropología, de física, de química. O sea, fíjense ustedes que el abanico de los cuales muchos ya han estudiado ustedes a lo largo de su carrera, a lo cual le agregamos una odontología legal, tanto básica como aplicada, que es lo que les va a permitir realizar un correcto trabajo para el cual va a ser designado y efectuar en consecuencia un informe pericial. En nuestro modelo legal existen tres tipos de perito: el perito oficial, el perito de oficio y el perito de parte. El perito oficial es aquel odontólogo que integra un servicio pericial del Estado, ya sea del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia, de las Fuerzas de Seguridad, o bien profesores universitarios que son convocados para informar sobre determinados temas. El perito de oficio es aquel odontólogo que es designado por el juez directamente o, y acá viene la palabrita que algunos se ponen nerviosos, o son desinsaculados. Fíjense el término complejo, que si uno lo quiere dividir genera más escozor, pero en realidad es la forma técnica, vieron que no solamente ustedes inventan términos, los abogados también. Desinsacular significa sortear,
Es decir, sacar una bolilla del bolillero con el nombre de los que están inscritos en una matrícula especial en el Superior Tribunal para poder cumplir la función. Esto funciona de la misma manera en los 4 poderes judiciales del Nordeste, con el único requisito de llevar el título de odontólogo al Superior Tribunal, solicitar ser inscrito como perito odontólogo, abonar una tasa y se le entregará una credencial y un número de matrícula. En otras provincias, el caso de Buenos Aires, a partir del año 1996, exigen la aprobación de un curso que está previsto en una resolución, mejor dicho, en una acordada, que son las normas generales que sancionan los superiores tribunales, que les exigen que aprueben ese curso para poder ser inscritos. Y finalmente mencionamos el tercer perito, que es el perito de parte, que es aquel perito que es designado por el juez a solicitud de una o de ambas partes frente a un tema determinado. ¿Cuál es la misión que ellos tienen? Cualquiera sea su nombre, oficial, de oficio o de parte, es informar. ¿Y a quién van a informar? El odontólogo que inicia su tarea como perito debe afrontar problemas de distinta índole, dependiendo de su lugar de trabajo y del fuero en el cual va a ejercer su profesión. ¿Por qué? Porque la constante evolución científica hace necesario ofrecer a quienes desempeñen en esta área elementos adecuados que sirvan para su mejor desarrollo. ¿Qué queremos decir esto? No es lo mismo ejercer la odontología y hacer una pericia en la zona rural de Corrientes, pensemos la tercera sección electoral de Gerlisca en el interior del departamento de San Luis del Palmar, que ejercerlo en el Hospital Universitario de Odontología de la Facultad de Odontología del Nordeste. No es lo mismo, ¿sí? Porque hay tecnología distinta, aparatología distinta, etcétera, etcétera. Ahora, hay una diferencia central que tenemos que tener en cuenta. Hoy dijimos que el perito se destaca porque es el experto en su materia. Y cuando decimos perito se presupone que hay una capacitación previa y una habilitación profesional para el ejercicio de esa especialidad. Y esto es lo que lo diferencia del testigo, aunque un odontólogo también puede ser testigo. Pero ¿cuál es la diferencia? El testigo relata los hechos tal cual los vio y terminó su participación. Mientras que el perito interpreta qué es lo que vio y se lo traslada con la mayor simplicidad posible al juez para que el juez lo pueda valorar correctamente. ¿Esto es nuevo? Insistimos que no. Hoy hablábamos de la evolución de la normativa procesal desde la ley de las partidas. Piensen ustedes, por ejemplo, que en nuestro territorio nacional existía a nivel nacional o a nivel general un organismo que se llamaba el protomedicato. El protomedicato, entre otras funciones, tenía la misión de asesorar a los jueces, cualquiera sea el nombre que ellos tuvieran, en cuestiones vinculadas a la salud. Luego va a venir el Tribunal de Medicina, finalmente el Consejo de Higiene, hasta que aparece, muy entrado el siglo XIX, el médico de tribunales. En el interín aparece un funcionario muy interesante, que es en realidad el primer profesional pagado en el interior que respondía a estas autoridades que mencionamos, que era el médico de policía. Siempre su función era asesorar al juez. Ahora,
en este contexto que se da a todo lo largo del siglo XIX, el que ejercía las pericias en el ámbito de la salud, cualquiera sea el rubro o especialidad, siempre era el médico. Shapira, una extraordinaria antropóloga que escribió un libro fantástico de la odontología en la Argentina, dice que hacia comienzos de los 1800 se impulsa el trabajo experimental en la confección de prótesis, aspecto donde la odontología había atesorado una significativa experiencia y simultáneamente responde y configura demandas crecientes de la población que tenía mayores recursos para acceder a ese mecanismo. De este modo, cuando las personas fallecían, los dentistas inicialmente y luego los odontólogos hacían las extracciones de estas preparaciones anatómicas para poder ser estudiadas tanto en la enseñanza de la anatomía como luego en la enseñanza de la dentistería. Hasta que en el año 1898 se da un salto más que significativo con la tesis doctoral de un cubano en Francia, Oscar Amoedo, que habla sobre el arte dentario en la medicina legal. Y casi simultáneamente aparece entre nosotros la figura señera de Jorge Ubaldo Carrea, quien en 1920 aborda y describe el radiocuerda, o sea, la talla del individuo a través de sus dientes y maxilares, y siendo presidente de la OA, va a opinar en el primer anteproyecto de ley orgánica reglamentaria de las profesiones liberales. Y exige, primero, la presencia de la asistencia escolar y preescolar obligatoria, y al mismo tiempo declara la inclusión de los odontólogos en el cuerpo médico de tribunales. Esto lo plantea en 1920, pero recién, hace no muchas décadas atrás, les diría menos de 2 décadas atrás, recién por primera vez, la doctora Maldonado, que es por todos conocida, es la primera odontóloga forense rentada con cargo permanente en el Poder Judicial. Es decir, que nuestros políticos se tomaron el tiempo para asignar los recursos presupuestarios para que los odontólogos entren al Poder Judicial. Ya lo tiene afortunadamente la provincia de Chaco. Recientemente ha sido designada una perito en la provincia de Misiones, mientras que Corrientes y Formosa seguimos utilizando o abusando del perito de oficio, en particular aquellos que dependen directamente de las policías provinciales. Dentro de este contexto de nuevas técnicas de identificación humana, van a aparecer funcionarios formidables. Beltrán, Bertini, el guatemalteco López de León, Luis Silva en Brasil, Peñalver en Venezuela, inclusive la argentino-española un poco más tardíamente, Elida Briñón. Pero toda esta evolución que ellos van a generar viene adosado, o mejor dicho, viene enancado en casos particulares donde los peritos médicos no pudieron resolver los problemas de identificación humana. Y esto son catástrofes que ha permitido el realce de la odontología forense. Y doy simplemente 3 casos. El incendio del Ring Theater en Viena en 1881, el incendio de la Ópera de París en 1887 y el incendio del Bazar de la Caridad. Son los 3 casos emblemáticos
que le permiten a la odontología ponerse en un lugar significativo de importancia casi al mismo nivel que los médicos forenses. ¿Qué es la prueba pericial? Además, me olvidé de citar, hubo dos casos importantísimos, dos en Estados Unidos y uno más en Argentina, que tienen que ver con la identificación de Captain Davis por un lado y nada menos que del presidente George Washington, y de Urquiza, que había sido asesinado y con la destrucción importante de la cabeza, su identificación la puede hacer su propio dentista para poder identificar a la víctima y poder encausar finalmente a los responsables del hecho. ¿Qué es la prueba pericial? La prueba pericial la dispone el juez para verificar o apreciar algún hecho controvertido y conducente donde sean necesarias determinadas aptitudes técnicas que solo la proporciona determinada especialidad ajena, dijimos al comienzo, a los estudios jurídicos. Es decir, tiene por objeto auxiliar al juez en la apreciación de hechos controvertidos a través de una opinión o dictámenes de quienes tienen conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica, industria o actividad técnica. Aquella solo puede versar, dijimos, sobre los hechos conducentes controvertidos que requieran conocimientos especiales. Por lo tanto, es una prueba indirecta y es histórica porque se analiza algo que ya aconteció. ¿Es el odontólogo perito un auxiliar judicial? Sí. Es un perito ajeno a las partes que posee conocimientos técnicos, de los cuales carece el juez, insisto en esta idea, que por otra parte el juez no está obligado a conocer de odontología, pero su deber se circunscribe, porque su deber se circunscribe al derecho nacional. Es decir que interviene el odontólogo perito para favorecer la percepción del hecho que va a tener el juez. Ahora, para ello, el perito va a tener dos cualidades que son fundamentales. Primero, va a tener independencia, para poder acceder a toda la información y mantenerse con su criterio sin ningún tipo de injerencia, ni siquiera de la del juez. Y en segundo lugar, tiene que ser imparcial, o sea, tiene que aplicar los conocimientos conforme a la ciencia conocida o advertirle al juez que sobre ese tema en particular no hay temas, no hay escritos o producción científica al respecto. Por lo tanto, él puede hacer las experimentaciones que entienda importantes. Cuando se propone la prueba pericial, hay que tener en cuenta tres cuestiones que me parece que son básicas. La primera de ellas es indicar claramente cuál es la especialización que necesitan los peritos. Y esto es interesante, por ejemplo, si pensamos en que hay determinadas profesiones que pueden ser indistintamente como peritos. Pensemos en arquitectos e ingenieros. Pero quieren que les compliquemos la situación. Pensémonos en el famoso trigémino. ¿Quién es el competente? ¿Quién es el profesional habilitado? ¿Es el odontólogo? ¿Es el médico? ¿Es el fonoaudiólogo? ¿Es el kinesiólogo el que va a participar? ¿O se puede propiciar también la participación de todos ellos porque una aproximación interdisciplinaria puede dar una visión de conjunto
mucho más interesante. La segunda cuestión que tiene que tenerse en cuenta cuando se propone la pericia es los puntos de pericia, es decir, indicar concretamente qué es lo que tiene que averiguar el perito, acotarlo. Y ahí el perito debe advertirle al juez en el caso que él crea que hay otros puntos de pericia que darían más luz a la situación de penumbra que tiene el hecho controvertido. Y esto es muy importante porque allí también se puede pedir un consultor técnico. El consultor técnico era el perito de parte. Es decir, cuando las partes deciden nombrar su propio perito para que coteje y acompañe al perito oficial o al perito de oficio en la actividad que está realizando. La prueba pericial, sabemos que el perito va a ser designado por el juez, se le va a fijar los puntos de pericia por parte del juez, quien, en definitiva, designa al perito, les fija los puntos de pericia y le señala el tiempo que tiene para responder. ¿Por qué? Porque el juez podrá, dijimos hoy, sortear un perito de los que están habilitados en la matrícula para resolver o convocar a uno de oficio de cualquiera de las fuerzas de seguridad para que colaboren. Pero en general, o lo habitual, es que haya un solo perito. El código, es más, el código de procedimiento solo prevé la existencia de una junta, es decir, de 3 peritos, cuando se trata de problemas psiquiátricos, donde se designan 3 o 5 como mínimo para que resuelvan la cuestión. Pero habitualmente el juez nombra un solo perito. Y finalmente el plazo a partir del cual tiene que cumplir con su misión, que siempre es bastante acotado. La prueba pericial tiene 3 cuestiones que me parecen importantes mencionar. La primera de ellas es, salió sorteado Juancito Pérez. ¿Me puedo oponer a Juancito Pérez? Sí. Esto es lo que técnicamente se llama la recusación del perito. Pero son por causales expresamente previstos en el Código de Procedimiento. Por ejemplo, la amistad manifiesta, la enemistad manifiesta, ser acreedor o deudor de una de las partes, tener interés manifiesto en el pleito, ser pariente en 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Les maté con eso, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es el 4º grado de consanguinidad? ¿Quieren que les dé un tips para siempre? Porque les va a pasar siempre. ¿Sí? Siempre tenemos que contar cuando estamos, ustedes saben que existe el árbol genealógico, ¿no? Aunque hay algunas ramas que solo sirvan para ahorcarse, tenemos que mencionarlo. Y yo voy contando los grados desde yo mismo hacia arriba y le resto 1. O si ustedes quieren, no me cuento yo. Si yo quiero saber en qué grado de consanguinidad me encuentro con lo que nosotros vulgarmente llamamos mi primo hermano, ¿en qué grado legal está? El primer ascendiente es mi papá. El segundo es mi abuelo. El 3er grado de consanguinidad es el hermano de mi papá, o sea, mi tío. Y el 4º grado de consanguinidad, ese es mi primo hermano. Fíjense que si hay un primo hermano, y lo digo porque por ahí ustedes se sorprenden, un primo hermano no puede integrar conmigo el mismo tribunal. O sea, yo soy primo hermano
de Javier Monzón, el profesor de la Facultad de Odontología. Bueno, él y yo no podemos estar en el mismo tribunal examinador bajo ningún aspecto. Porque nos comprenden, esto es lo que técnicamente se llama las generales de la ley. O sea, las causales expresas de recusación que están previstas en el Código Penal. En segundo lugar, perdón, en el Código de Procedimiento Penal. En segundo lugar, tiene que haber una aceptación del cargo. Es decir, yo lo tengo que convocar al perito, generalmente esa convocatoria es telefónica o por cédula, o sea, no se lo convoca por los diarios que venga el perito, no, es muy directa, y le doy un plazo. Si en ese plazo el perito no viene, yo juez designo a otro perito. Y él tiene que aceptar el cargo. Sí, y eso se hace formalmente. Hay todo un acta que hay que firmar, que es conveniente y se hace siempre en sede judicial. Y acá viene lo interesante. Si el perito no acepta el encargo judicial o no comparece dentro del tercer día de notificado, dice el Código de Procedimiento, se nombrará otro sin más trámite y de oficio. Pero el juez lo convoca a este personaje y le dice, bueno, dígame por qué no quiere aceptar o por qué se excusa, y si las respuestas no son suficientemente convincentes desde el punto de vista legal, el juez puede pedir sanciones para ese perito. Y ahí vienen las causales de remoción. Básicamente son dos. La renuncia, si el perito renuncia sin un motivo atendible, el juez lo remueve, o si se niega a dar el dictamen o no lo presenta en el tiempo que se le acordó. En esos dos casos se remueve y se nombra un nuevo perito. Ahora, si él gastó la plata que le habían adelantado para hacer pericia, tiene que devolverla, sin perjuicio de las sanciones que pueda haber oportunamente. ¿Cuáles son las etapas o las formas de practicar, si ustedes quieren, el peritaje? Sabemos que el peritaje no es un fenómeno instantáneo y tiene básicamente tres etapas. Una etapa preparatoria, el examen y el dictamen. La etapa preparatoria es la recolección de la información, de los datos, los antecedentes, mientras que esto lo puede hacer él personalmente o le puede pedir a un colega que se lo haga. Pero el examen, la segunda etapa, es personal, es indelegable, siempre tiene que hacerlo el perito. ¿Y esto qué comprende? La observación, la compulsa de los datos, los estudios, los experimentos y todas las operaciones técnicas que el perito entienda que son necesarios para resolver la duda que están investigando. Y finalmente el dictamen. Y acá es importante porque tiene que ver mucho con la propia historia clínica que ustedes escriben. El dictamen es el resultado final específico que corona esta diligencia y por la cual se da cuenta al juez de la opinión fundada en su experticia, en su ciencia, de el hecho que está investigando. Por lo tanto, existe una forma de presentar el dictamen que tiene que tener una forma y un estilo en primer lugar. ¿Y esto qué significa? Este dictamen, fíjense los términos que voy a utilizar que son similares a los que ustedes escucharon cuando los fantásticos auxiliares docentes que tienen a cargo de sus comisiones dieron en historia clínica. El dictamen debe ser claro y preciso, expuesto en lenguaje sencillo. Como el propósito es auxiliar al juez,
de hechos que escapan a su aptitud corriente, es necesario evitar términos técnicos o abreviaturas, aunque sean de uso habitual en el ejercicio de la profesión. O sea, por ejemplo, no pongan según el TAC, no. El juez no tiene por qué saber que TAC es la abreviatura de tomografía axial computada. Entonces tienen que poner todas las 3 palabras completas. Tiene que entregar este dictamen por escrito y con varias copias, mínimamente 2 copias más, para entregar a las partes que están en el juicio. ¿Y qué tiene que contener este dictamen? La jurisprudencia ha sido muy clara en este sentido y ha dicho que tiene que contener por lo menos 3 requisitos. Primero, la explicación pormenorizada de todas las operaciones técnicas practicadas. Segundo, los principios científicos que sustentan las conclusiones a las cuales arribó. Y tercero, la opinión del perito sobre cada uno de los puntos de pericia indicados oportunamente por el juez. Reiteramos, ¿cuáles son las atribuciones o las facultades que tiene el perito al momento de la diligencia? En primer lugar, lo reiteramos hasta el cansancio, el perito tiene el derecho a la libre investigación científica. Esto es indiscutible. Y en segundo lugar, la facultad de elegir y solicitar los medios necesarios para poder llevar adelante su investigación científica. En consecuencia, tiene básicamente 4 atribuciones. La primera de ellas es tener acceso al expediente y proceder a su retiro a fin de conocer las pruebas producidas y por razón de mayor comodidad. Tiene toda la información. En segundo lugar, requerir la entrega de las cosas vinculadas al pleito, el reconocimiento de los inmuebles con las limitaciones propias, el examen corporal de las personas involucradas. Tercero, solicitar la declaración de terceros o el informe de instituciones públicas o privadas que el perito entienda que son indispensables. Y finalmente, consultar con otros especialistas. Como dice magistralmente Gladys Midón y su hijo Marcelo Midón en su fantástica obra Manual del Derecho Procesal Civil, que el perito, y lo cito textualmente, es el protagonista único de todas las diligencias. Ahora, la pregunta que nos debemos formular es: ¿cuál es el valor que tiene este dictamen? El dictamen que ustedes hacen como peritos. Y acá hay que decir una cosa que es categórica. No es imperativo ni es obligatorio que el juez siga el criterio que ustedes le han propuesto. Pero la jurisprudencia, a lo largo del tiempo y sobre todo en los últimos 10 años, ha establecido 3 condiciones que son básicas. Primero, en fundamentos objetivos demostrativos de que la opinión del experto se haya reñido con los principios lógicos o máximas de la experiencia, debe apartarse del dictamen del perito. En segundo lugar, si existen elementos probatorios en el expediente que tienen mayor eficacia, puede apartarse del dictamen. Y finalmente, que a criterio del juez, recuerden que él aplica la sana crítica, que las conclusiones a las cuales llegó el perito carecen de la debida fundamentación científica. En definitiva, y esto es tal vez lo más importante,
El perito, como auxiliar de la justicia, también le cabe la responsabilidad profesional. Y le cabe los 3 planos que hablamos en clase y que les dijeron sus profesores de la responsabilidad. Hay una responsabilidad disciplinaria, hay una responsabilidad civil y hay una responsabilidad penal. Dice Witthaus en prueba pericial que la responsabilidad del perito está sujeto a distintas responsabilidades. Primero, la disciplinaria o administrativa, que surgen de las propias leyes y reglamentos en los casos de ser perito y si se ha inscrito como tal, podrá tener sanciones de suspensión o de remoción de la matrícula de perito del Superior Tribunal. La responsabilidad civil, sí, obviamente existe, porque el perito tiene que responder por los gastos de las diligencias frustradas, sobre todo si le adelantaron dinero para realizar esas prácticas. Es decir, debe responder por todos los gastos que las partes tuvieron que afrontar para concurrir al lugar de pericia, por ejemplo, el caso de traslado de la víctima y de su familiar al consultorio odontológico para lo que les examine. Pero la más grave, claro está, es que estamos en presencia de un delito de tipo doloso. ¿Qué es el artículo 275 vigente, que está dividido en 3 párrafos, que dice lo siguiente? Cito textualmente. Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión. En todos los casos se impondrá al reo además inhabilitación absoluta por doble del tiempo de la condena. Y en este momento hay un proyecto de ley que está siendo estudiado en la Cámara de Diputados que propone llevar el mínimo de la sanción con prisión por falso testimonio del perito no a 1 mes, sino a 1 año y el máximo a 5 años. A 5 años, por lo tanto, puede haber detención y prestación efectiva de la condena en los lugares dispuestos por la ley. En definitiva, lo que se busca, y esto lo dice un genial penalista correntino, Jorge Bonpadre, la finalidad de este artículo es el deber de veracidad que tiene el perito al momento de dar su dictamen. Por lo tanto, hay distintas acciones que puede cometer para el delito. Primero, afirmar una falsedad. Segundo, negar una verdad. Tercero, callar una verdad. El falso testimonio se realiza en los actos formales y sustancialmente idóneos para introducir un error relevante en la estimación que el juez deba realizar. Fíjense lo importante. Y lo otro es que hay un aspecto subjetivo claro, es que el perito sabe que lo está haciendo adrede. O sea, no es un delito culposo, ay, yo lo sabía, no. Él sabe que está cometiendo el delito, por lo tanto es un delito doloso. Finalmente, para no aburrirlos más, y estamos creo que en el tiempo que me permitieron generosamente mis 3 colegas del día de hoy, es que el odontólogo especialista, como especialista,
es una rama importante en la ciencia pericial. Esto no hay ninguna discusión. El odontólogo debe salir de su letargo, escapar de la rutina diaria y romper el inmovilismo, dice Machado Esquefino, porque una de las formas de lograrlo es incursionando en las posibilidades que nos brindan los avances técnicos, como ser la informática, el láser, etc. ¿Esto qué significa? Que cualquier odontólogo graduado con título, registrado y con la matrícula profesional que lo habilita en cualquier lugar de la provincia en la cual se haya inscrito, puede ser convocado. Obviamente no es gratis la convocatoria, le pagarán algunos honorarios que no siempre son importantes, pero que, insisto, ustedes pueden ser convocados en cualquier momento y es una rama que puede generar bastantes recursos, sobre todo cuando se ejerce en el interior, porque en nuestras 4 provincias del Nordeste no hay muchos odontólogos forenses inscriptos en la matrícula de perito. Muchas gracias por su atención. Quedo a disposición de ustedes para evacuar las consultas, si las sé, si no las sé, les voy a decir que no, y quedar a disposición de los profesores para lo que ellos indiquen. Muchas gracias por este silencio que realmente abruma, pero que impacta convenientemente en la deferencia que todos ustedes han tenido para conmigo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda, chicos, o algo que no haya quedado claro que quiera que el doctor les vuelva a explicar o les repita algún concepto? Acuérdense que estamos próximos al examen parcial. Según el cronograma ya estamos ahí nomás del examen, así que sería una oportunidad muy buena si hay algo, porque hubieron muchas palabras, muchos conceptos que si bien desde que empezamos el cursado venimos incorporando de a poquito, por ahí somos conscientes que algunas cositas por ahí les suele costar a ustedes un poquito comprenderlas, como yo les digo siempre. Es importante que comprendan cada palabra del texto para que así entiendan la temática que estamos desarrollando. Así que no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o quiera que se vuelva a repetir algún concepto. ¿Parece, doctor, que fue muy clara su exposición? O no entendieron nada en la otra opción. ¿O está Espero que no totalmente sean perdida? No, no, choqueados. no. Bueno, muchas gracias por su atención. Un placer haber estado con ustedes y que me hayan escuchado, y gracias por permitirme trabajar como profesor, aunque sea un día. Muy amables. Gracias, doctor. Chicos, por los que no pudieron ingresar, ya yo a los de la Comisión 1 y Comisión 2 les estuve hablando que se queden tranquilos, y creo que el doctor Maidana hizo lo mismo con su comisión, así que no caigan en la desesperación. Esto fue algo de último momento, así que lo único que nos quedaba era hacer este meet para que estén las 3 comisiones, y somos conscientes que tienen una capacidad limitada, así que por el tema de la asistencia no se hagan problemas. En el caso de Comisión 1 y 2, con que hayan dejado en el chat es suficiente, y los que no pudieron ingresar no se vayan a preocupar, que no va a ser una limitación ni para poder rendir el parcial, ni para la posible promoción o para lo que sea. Doctor Maidana. Natalia, si me permitís, Sí, doctor. disculpame, Silvio, Sí. los podés invitar voluntariamente a los que quedaron fuera, si quieren participar en la comisión de las 19, son Perfecto. bienvenidos, no hay ningún inconveniente. Perfecto. Sí, ahora yo les voy a avisar a los chicos que no pudieron estar, y que están los links publicados para los que quieran. Incluso los que estuvieron, si por ahí tuvieron algún problema de conexión, que algunos me hablaron que se les desconectaba y salían y volvían a entrar, o que no pudieron volver a entrar, están invitados a participar a las 19 en la clase que va a dar el doctor para las comisiones 4 y 5, pero el link está publicado en el aula para todos, así que
ingresen con ese link de las 19, no con este mismo que fue creado para esta clase. Doctor Maidana. Sí, bueno, buenas tardes a mi comisión, que es la comisión 3. Estuve viendo los mensajes y eso no podía contestar porque estábamos justo en el medio del teórico. Lo mismo que manifestó la doctora Marazo. Hay asistencia, sí. Sabemos el problema con el MIT en cuanto a la cantidad de gente y lo mismo. Si alguno quiere entrar en los otros, ¿cómo es? En los otros teóricos que van a ser ahora a las 18, creo que hoy, y otro a las 19. El de las 19, que van a hacer, quieren entrar como para fijar mejor los temas, ahí estamos. Y después vamos a hablar, ya en el transcurso de estos días, como para hacer un taller antes del parcial, como para ir afinando algunos temas y bueno, para tratar de aclarar algunas cosas que por ahí no se tuvieron bien claras o bien finas, digamos, en los teóricos. Pero eso ya el día y el horario a la comisión 3 lo charlamos y después lo vemos bien. Bueno, yo los de la comisión 1 y 2, si pueden, como recién son las 5 y solemos tener un ratito más, yo lo que les voy a pedir, yo les habilito enseguida un link en el aula, me dan 5 o 10 minutitos y vuelven a ingresar, se retiran de acá, vuelven a ingresar y quiero que hablemos para coordinar el tema de la tutoría. Entonces arreglamos eso ya